Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a hablar de un tema que le hemos puesto sanando el dolor de las heridas. Diga conmigo. Muy bien, muy bien. Vamos a leer Proverbios 18:14. Proverbios 18:14 dice: el espíritu firme sostiene al hombre en su enfermedad, pero el espíritu abatido, ¿quién lo levantará? Cuando hablamos de que el espíritu firme sostiene al hombre en su enfermedad, enfermedad puede ser por lo que normalmente conocemos como enfermedad, ¿sí? Pero también hay enfermedades del alma, ¿verdad? También hay otro tipo de enfermedades que se adhieren al ser humano, ¿verdad? Este versículo, amados, nos recuerda a nosotros una verdad espiritual y profunda y muy esencial para todo aquel que busca una vida de armonía con Dios y consigo mismo. Esta afirmación, mis amados, no solamente es una frase bonita o un pensamiento elevado, no solamente es eso. Es una realidad que se refleja directamente en nuestras luchas diarias, en esas batallas silenciosas que enfrentamos en nuestro interior. ¿Quién alguna vez en la vida tuvo alguna lucha en su vida? ¿Quién ha tenido una lucha en su vida? ¿Sí? Hemos tenido luchas en nuestras vidas. A lo interior de nosotros, ¿cuántas veces nos ha tocado librar una lucha? ¿Sí? Al interior nuestro siempre hay situaciones difíciles que tenemos que estar bregando con ellas. Unas de una manera y otros de otra manera, ¿verdad? Entonces, las luchas diarias, las batallas silenciosas que enfrentamos en nuestro interior, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo batallamos? Porque somos hijos de Dios, pero hay batallas que libramos y hay batallas que son silenciosas. ¿Quién ha tenido batallas silenciosas en su interior? Que nadie las sepa, que nadie las sabe, ¿verdad? Que hay ese tipo de batallas, ¿verdad que sí las hay? Vamos a ver un espíritu inquebrantable en Dios. Hermanos, nosotros ya hemos enseñado en esta congregación, pero siempre lo repetimos, y es que nosotros somos seres que tenemos tres partes. Sí, ¿verdad? A ver, ¿cuál es una parte? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Está seguro que tiene espíritu, amado? Sí, porque solo nosotros, los seres humanos, tenemos ese espíritu que Dios ha avivado. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Un espíritu fortalecido por la presencia de Dios es inquebrantable. ¿Cuántos pueden decir amén? Un espíritu fortalecido por la presencia de Dios es inquebrantable. Quiero preguntarle, ¿cuántos tienen la presencia de Dios en su vida? Todos tenemos constantemente, diariamente, minuto a minuto, la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque la presencia de Dios es a través de su espíritu que nos habita, que está dentro de nosotros. Entonces, quiero decirle que un espíritu
es inquebrantable si está viviendo en esa presencia del Señor. ¿Cuántos están viviendo en la presencia de Dios? Muy bien. Sabe que cuando estamos en comunión con Dios, nuestro espíritu se vuelve resistente. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestro espíritu se vuelve resistente, capaz de soportar las pruebas y crisis más grandes. Enfrenta los ataques del enemigo con una firmeza inquebrantable, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con el espíritu fortalecido, somos capacitados para soportar hasta los mayores dolores, las mayores pérdidas, las mayores tristezas. El espíritu humano fortalecido por la presencia de Dios no se desespera ante las adversidades, sino que permanece sereno, pues sabe que Dios es su refugio, es su fortaleza. El espíritu fortalecido por la presencia de Dios es como una fuente de fuerza y de paz inagotable. Nosotros tenemos un espíritu que fue revivido porque estaba muerto por la presencia de Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Este espíritu puede ser un espíritu frágil, pero también puede ser un espíritu fuerte. Puede ser un espíritu inquebrantable. Puede ser un espíritu que resiste las acechanzas de Satanás, que resiste los mayores dolores, las mayores crisis, los momentos más difíciles de su vida. Todos los seres humanos pasan por todas estas situaciones, pero nosotros, los hijos de Dios, también pasamos por estas situaciones y nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a enfrentar las crisis, de cómo vamos a enfrentar las situaciones difíciles, cómo vamos a enfrentar las pérdidas, cómo vamos a enfrentar las aflicciones, cómo vamos a enfrentar la tristeza. ¿Cómo vamos a enfrentar la enfermedad? ¿Cómo vamos a enfrentar el rompimiento de un noviazgo? ¿Cómo vamos a enfrentar la pérdida de un ser querido? Nosotros vamos a pasar por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida cuando tenemos un diagnóstico que dice que vamos a morir? ¿Cómo vamos a enfrentar la vida cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad que es incurable? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ello? Por eso este versículo que nosotros acabamos de leer, si lo volvemos a poner por favor, este versículo es sumamente importante que lo tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que dice que el espíritu firme sostiene al hombre en su enfermedad, pero es un espíritu firme. Como seres humanos y como hijos de Dios vamos a sufrir pérdidas. ¿Cómo está nuestro espíritu para enfrentar las pérdidas? La persona que se enfrenta a un divorcio, la persona que se enfrenta a cualquier situación difícil en su vida, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo está su espíritu? ¿Es un espíritu firme? ¿Es un espíritu que puede seguir escuchando al Espíritu Santo y obedeciendo al Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando nos dan una noticia que papá o mamá está enferma? ¿Qué sucede cuando nos dan una noticia que nuestro hijo está enfermo y que tiene una situación difícil? ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cómo vivimos esos momentos?
cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos cualquier cosa que podamos perder en esta tierra y que luego se vuelve doloroso. ¿Cómo enfrentamos nosotros el dolor? ¿Con un espíritu firme, como lo dice la palabra? El espíritu firme sostiene al hombre en su enfermedad. Llámese enfermedad a cualquier pérdida que usted y yo podamos tener. Hay momentos, hay tiempos que nosotros pasamos y que parece que todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo está perfecto, pero de repente, ¡wow!, pasó algo y nos agarró de sorpresa. ¿Cómo lo enfrentamos? Todo va a depender, amados, de cómo nosotros nos hemos alimentado en la presencia de Dios. Su cuerpo es resistente cuando usted se alimenta bien. Su cuerpo es resistente cuando usted hace ejercicio. Su cuerpo es resistente cuando usted toma agua, cuando usted lo cuida. ¿Cuándo cuida usted el espíritu? Pues cuando usted tiene tiempos de oración. ¿Cuándo usted cuida su espíritu? Pues cuando usted tiene esos tiempos de lectura de la palabra, de comunión con Dios. Eso fortalece el espíritu, eso llena el espíritu, eso hace un espíritu firme. En la vida no siempre es de ganancia. En esta tierra vamos a sufrir pérdidas. Hay un lugar donde usted y yo no vamos a sufrir pérdidas, pero ese falta todavía un poquito. Ahí no van a haber pérdidas, ahí no van a haber dolores, ahí no van a haber llantos. Ahí vamos a tener esa plenitud que todos estamos esperando. Porque esa es nuestra verdadera meta, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera meta. Estar con Cristo, cara a cara. Amén. Muy bien. ¿Están contentos por eso? Claro que sí. Un espíritu fortalecido por la presencia de Dios es como una fuente de fuerza, de paz inagotable. ¿Cuántas veces yo he escuchado o usted ha escuchado a alguien que dice, me quitaste la paz? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que un trabajador que está con usted por ahí dice, ya me quitó la paz? O un hijo sacó una nota baja en su escuela y dice, ya me quitó la paz. O le sirvieron la comida helada y usted dice, ya me quitó la paz. Amados, tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. Eso no te quita la paz. Sencillamente te vas a tener que comer la comida helada, pero eso no te quita la paz, ¿verdad? No te quita la paz, porque la persona, porque el Hijo de Dios que permanece en la presencia de Dios, el Hijo de Dios que vive en esa comunión con Dios constantemente, tiene una paz inagotable, tiene una fuerza inagotable, tiene una fortaleza inagotable. No es una cosa tan sencilla como que te sirvieron la comida helada, lo que va a venir y te va a quitar la paz. Ay, es que a los espaguetis le echaron azúcar y a mí me gustan sin azúcar. Ay, ya me quitó la paz. Amados, esas son cosas sencillas. Esas son cosas terrenales. Esas cosas a nosotros no nos quitan la paz, porque hay una fuente inagotable dentro de nosotros a causa de la comunión con Dios, que eso nos hace permanecer en gozo. Eso nos hace permanecer en paz. Eso nos hace permanecer firmes. Eso nos hace permanecer adorando al Dios Todopoderoso.
Pero como le sirvieron la tortilla helada, ya no adora a Cristo. No, claro que no. Nosotros estamos gozosos aún y cuando la tortilla está garrancha. Adelante, Carlitos. Gracias, buenas noches. Estoy tan de acuerdo en todo lo que usted acaba de señalar, pastora, y recuerdo permanentemente cómo a través de la palabra el Señor quiere que renovemos nuestra forma de ver, de entender, de percibir y de manifestar todo lo que está y Él permite en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Que renovemos nuestro entendimiento, dice la palabra. Y aun en cosas tan simples y tan sencillas, es necesario que demos testimonio de aquel que nos habita y nos gobierna. Porque en eso que usted decía, y de esta manera así jocosa y graciosa, que parece tan simple, pero que tiene una manifestación tan grande de poder. Porque cuando de manera tan general alguien dice, perdí la paz o me estás haciendo perder la paz, en todos esos ejemplos que usted mostró, por otro lado, en muchas ocasiones me ha tocado hacer reflexionar un poco más allá a quienes están a mi alrededor, a mi esposa, a mis hijos, etcétera, y decirles, no se pierde la paz porque no perdemos a Cristo. Cristo es nuestra paz. Amén. ¿Sí? Es como cuando hay un corte de energía eléctrica y la gente dice, se fue la luz. Y yo le digo, ¿perdió a Cristo? Porque Cristo es nuestra luz. No perdió la luz, no se fue la luz, a menos que con un pecado hayamos provocado una separación del Señor. Nosotros separarnos de Él, porque Él no se separa de nosotros. Sin embargo, son cosas tan simples, tan básicas, como usted decía ahora, tan sencillas, pero que es parte de esa renovación que tiene que haber de nuestro entendimiento. Por eso incluso cuando la gente dice, se me salió el Rodríguez, se me salió el Lara, se me salió el Alejandro. ¿Quién nos habita? No es que se nos salió, es que permitió que entrara la ira, el enojo, la cólera, la hueste de maldad. Será, porque lo que sale de nosotros solo debe de salir Cristo. Amén, gracias. Y es que tenemos, lo que dice Carlitos ahora, es que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiarle, hermanos, porque nosotros hablamos cualquier cosa sin sentido, sin pensarlo, y no podemos continuar así. Tenemos que cambiar, ¿sí? Así que un espíritu fortalecido por la presencia de Dios es una luz que no se apaga, que ilumina nuestro camino aún en los momentos más oscuros. Por eso, la estrategia sutil y destructiva de Satanás consiste en debilitar el espíritu humano, atacando donde somos más vulnerables, ahí donde habita la ansiedad, las heridas y las dudas. Tenemos un enemigo. ¿Quién tiene un enemigo? Dios tiene un enemigo. Y ese enemigo de Dios es nuestro enemigo también. Y Él sabe que si nosotros tenemos un espíritu fortalecido, Él no nos hará movernos. Pero Él sabe que si logra tocar y debilitar nuestro espíritu, si Él logra entrar con pensamientos, con dardos sutiles, entonces Él nos va a debilitar. Él tiene como plan debilitar nuestro espíritu. Dios tiene como plan fortalecer nuestro espíritu. Vivificó nuestro espíritu para que vivamos con un espíritu fortalecido. Amén. Así que Satanás tiene un plan, pero Dios tuvo un plan que es el que permanece para siempre y está por encima de cualquier otro plan. Amén. Muy bien. Entonces, el enemigo
con su astucia y determinación actúa como un estratega experimentado, aprovechando cada oportunidad para sembrar lo que es dañino y muchas veces irreversible en el corazón. Hablábamos con una amiga respecto a esto y ella me decía, pero ¿cuándo es irreversible? Y es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque ¿cuándo es irreversible? Es irreversible, por ejemplo, cuando nosotros decidimos no perdonar. Cuando nosotros decidimos no perdonar, nosotros hemos visto casos de personas que están en su lecho de muerte y aún en su lecho de muerte no quieren perdonar. Entonces en su corazón se ha construido el resentimiento, se ha construido el dolor y muchas veces ha llegado a la amargura. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas que han decidido no perdonar? Por eso nosotros, ahora que podemos y ahora que nosotros lo entendemos y lo sabemos, debemos tener un espíritu perdonador, como el espíritu de Cristo. Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros debemos tener ese espíritu perdonador. ¿Para qué? Para que Satanás, con su estratagema, porque él cree que es experto para hacernos caer, pero es porque él no sabe que nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos la verdad y conociendo la verdad, mis amados, nosotros no permitimos que eso crezca, que lo que Satanás trae y quiere sembrar en nuestras mentes y en nuestros corazones no prospera. Porque nosotros ya sabemos que Dios, a través de Cristo, ha vencido. Las tinieblas observan cada acción, cada sentimiento, esperando el momento oportuno para actuar con sutileza, aprovechando cada grieta que encuentra en nuestro espíritu, cada debilidad que emerge en medio de las pruebas y cada herida que dejamos sin sanar, aguardando el momento exacto para plantar su semilla de resentimiento, de rencor y de dolor no resuelto. Son como malas hierbas que al ser ignoradas crecen y echan raíces, envenenando nuestro espíritu de forma lenta, casi imperceptible. Cada palabra, mire hermano, y quiero que escuche esto, cada palabra maldicha, cada actitud incomprendida, cada gesto interpretado como desprecio se transforma poco a poco en un terreno fértil, donde el enemigo trabaja incansablemente para hacer crecer raíces profundas de amargura y de dolor. Raíces que con el tiempo sofocan nuestra paz y nos impiden ver la bondad de Dios en cada situación, para que poco a poco nos alejemos de la comunión de Dios, que poco a poco dudemos de la presencia de Dios en nosotros. Él tiene un fin y es alejarnos de Dios, desenfocarnos de Dios. Amados, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que no las hemos resuelto? Es que yo era la novia del fulanito que ahora se sienta allá, pero ahora no me saluda, pero no me importa, yo aquí estoy bien. Ese es un asunto no resuelto. Antes de que ustedes fueran novios, ustedes eran hermanos en Cristo y ustedes tienen que seguir siendo hermanos en Cristo y tienen que resolverlo, porque todos los asuntos que nosotros no resolvemos es un recurso para Satanás, es un recurso para las tinieblas. Satanás no es omnisciente y está claro eso para nosotros, pero hay huestes de maldad. Él tiene
su estrategia para hacerlo, porque Él lo que quiere es que nosotros dudemos de que la presencia de Dios es permanente en nosotros. Entonces nos resentimos, tenemos dolor porque alguien nos dañó y eso nos va alejando poco a poco de tener esa comunión con Dios, porque nos enfocamos en el resentimiento, o porque nos enfocamos en el dolor, o porque nos enfocamos en la pérdida, ¿verdad? Entonces, como estamos tan enfocados en esas cosas, nos desenfocamos de la comunión, de lo verdadero, de lo importante. Amén. Ese es el plan de Satanás. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás viene a nosotros. Hablaba con un buen amigo antier, creo que fue, que está pasando por una situación un poco difícil, y yo le decía a él, mira, Satanás no va a venir a ti de manera abrupta. Satanás no va a venir a ti violentamente, porque lo vas a descubrir rápidamente. Él va a venir con mucha sutileza, enviándote dardos, queriendo enterrar dardos en tu mente para que tú te sientas solo, para que tú te sientas deprimido, para que tú te sientas alejado de Dios, para que tú te preguntes en este momento tan difícil, en este momento de crisis, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estaba Dios en el momento de crisis? ¿Dónde estaba Dios en mi momento de dolor? ¿Sabes dónde estaba? Ahí junto a ti, dentro de ti, ahí estaba. Sin importar cuál sea la circunstancia y la situación, Dios está ahí. Pero Satanás quiere hacerte creer. Satanás te envía dardos. Satanás te está enviando dardos momento a momento. Por eso Dios te ha dado el recurso del escudo de la fe. ¿Por qué te dio ese recurso Dios? Porque Él sabía que Satanás se iba a encargar a cada momento de estar enviando dardos a tu mente para alejarte de Dios, para alejarte de tu hermano, para que te hagas enemigo de tus hermanos, para que te hagas enemigo de tu papá, de tu mamá, para que te hagas enemigo de tu cónyuge, para que te hagas enemigo de tu vecino. Usted y yo estamos en esta tierra, somos hijos de Dios y la presencia de Dios es permanente en nosotros a causa de que tenemos comunión con Él. Esta es nuestra verdad, esta es nuestra vida. Y aun cuando la pérdida sea grande y aun cuando el dolor sea grande, Dios está ahí contigo. Adelante, Magda. Bendiciones, hermanos. Qué hermoso es, ¿verdad? Como el Señor, como lo dice su palabra, Él renueva nuestra mente. Les quiero compartir algo que aconteció hoy, justamente de lo que está hablando la pastora. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Muchas veces también se dice, es que me robó la paz. Es que me la robó. Es que vos me robás la paz. Pero la paz la da Cristo. Entonces, la persona de Cristo no puede ser robada de nosotros. Entonces, nosotros no podemos seguir diciendo, es que yo no voy a ese lugar porque me roban la paz, ¿verdad? Porque nosotros somos entes de paz, porque tenemos la presencia de Cristo. Lo que les quiero compartir es que, gracias al Señor, pues yo tengo eso de hablar con bastantes personas por mi trabajo. Hay una joven que yo siempre platico con ella, hoy la encontré, y estuvimos platicando y siempre le hablo de Cristo y me dice, yo sé que usted siempre me habla, gracias porque usted me invita, me dice la iglesia, pero usted sabe, me dice que mi hijo es mormón y entonces yo acompaño a mi hijo, me dice. Muy de vez en cuando voy, pero voy, me dice. No me siento bien en ese lugar, me dice, pero ahí estoy por mi hijo. Entonces yo le dije a ella, qué bueno, le digo pues que usted pues de vez en cuando acompaña a su hijo, pero si usted no siente paz estar en ese lugar, es porque ese no es su lugar, le digo. Y comencé a evangelizarla. Y lo que quiero es esto, hermano, nosotros somos entes de paz, nosotros tenemos la persona de Cristo, nosotros vamos a reflejar a Cristo, vamos a transmitir a Cristo y hablar de Cristo. Y me dijo, fíjese Magda, me dice que
cuando yo hablo con usted, me dice, usted me transmite una paz, Magda, me dice. El hablar con usted es que es algo que yo no le puedo explicar. Y yo la quedé viendo, la abracé y le dije, es la persona de Cristo la que le está hablando, no soy yo. Y esta paz que usted siente que le transmito es porque Cristo, le digo yo, está en mí. Y yo no estoy viendo a aquella persona que me dice que se congrega donde los mormones, porque usted, le digo yo, Dios tiene un plan para usted, le digo, y usted no se encuentra bien en ese lugar, no sé, porque ese no es su lugar. Siempre la voy a seguir invitando, oiga, le digo yo, para que usted pueda venir a acompañarnos a la congregación y usted pueda experimentar verdaderamente quién es Cristo. Amén. Amén. Gracias, Magda. Quiero decirte que el enemigo aprovecha cada oportunidad. Amado, no es simple. No miremos las cosas con simpleza. Él aprovecha cada oportunidad, cada grieta en el que se pueda abrir en nuestras vidas. Él la va a aprovechar porque Él quiere alejarte de la verdad. Resuelva todas las situaciones. Fíjese que a veces nosotros nos sentamos con una persona y le decimos, pero tú estás enemistado con fulano. No. Y en el fondo sabe que sí. Hermano, resuelva todas las situaciones. No deje cuentas por pagar. Satanás no va a bromear. Satanás va a tratar de alejarlo a usted. Ya sabemos que no lo va a lograr porque usted y yo estamos anclados en Cristo Jesús. Entonces usted no deje relaciones sin resolver, por favor. Todas las relaciones se resuelven. No se acuesten enojados los esposos en las noches tampoco. Dice la palabra en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuidará qué cosas, hermanos? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está en usted y está en mí. Amén. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, pero no solamente sobrepasa todo entendimiento, sino que también cuida y guarda nuestros corazones. ¿Pueden decirle gracias al Señor? Esa paz hace eso. La gente no entiende, pero ¿cómo puedes tener paz? En la pandemia, ¿se acuerdan? Pero ¿y cómo puedes tener paz? Estamos en pandemia. Pues la pandemia no sobrepasa a Cristo y Cristo es la paz. Amén. El tiempo, hermanos, ¿ustedes han escuchado que es un refrán que dice, el tiempo cura las heridas? ¿Han escuchado ustedes ese refrán? Dice, ay, no te preocupes. Dice, ay, que me dejó por otra. Estoy tan dolido. Y dice, no te preocupes. El tiempo curará las heridas. ¿Verdad? O hay otro refrán ahí que dicen que ese tampoco funciona. Uno que dicen, ¿cómo es? Un clavo saca otro clavo. No, ese tampoco funciona. No funciona, mis amados. Yo quiero decirles que el tiempo no cura las heridas. Hemos tenido personas que tuvo una situación difícil con los padres, con un amigo, con alguien, hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, y todavía hoy vive recordando como que fuera hoy que pasó ese acontecimiento. ¿Conocen gente así ustedes? Hay gente
que dijo, el tiempo va a curar las heridas. Y caminó 2, 3 años y al 4.º año se acordó. O lo volvió a ver 20 años después y se volvió a acordar. El tiempo no cura las heridas. Satanás quiere que nosotros pensemos eso, porque él sabe que esa será una grieta en nuestro espíritu que a futuro él la podría utilizar si nosotros no recapacitamos y hacemos las cosas a tiempo. Amén. Un simple malentendido, un comentario sin tacto, una mirada mal interpretada, cosas pequeñas que a los ojos del mundo son insignificantes a veces, no las debemos dejar pasar. Mire, hermano, si algún día usted pensó que yo la estaba viendo mal, tal vez que yo tenía sueño y que no me quería dormir para que el pastor no me mirara que me estaba durmiendo y tal vez yo estaba haciendo los ojos así. Usted pasó y usted pensó que yo la estaba viendo mal. Por favor, venga y resuélvalo conmigo. Por favor, si usted se encontró con alguien y pensó que le hizo una mala mirada, que le hizo un mal gesto, aquí es bien fácil escabullirse, ¿verdad? Porque viene por aquel pasillo. Entonces se cruza y se va por este pasillo. Así no se encontraron, ¿verdad? Entonces, a veces hay una frase que uno no la dijo bien, uno no quería decir eso, uno no quería ofender a alguien, pero en ese momento no dijo la frase que tenía que haber dicho y ofendió a alguien. Hermano, no lo deje pasar. Dígale, pastora, el otro día usted me dijo a mí que yo era un haragán. Y yo, ¿cuándo te dije que eras un haragán? Es verdad, pero no te lo he dicho. Usted me dijo, pastora, tal cosa, usted lo dijo por ahí. Venga, arréglelo, hermano. Hermano, no dejemos cosas sin resolver. No dejemos cosas sin resolver. Vamos y digámosle. Rey David, yo hoy que llegué al parqueo, yo lo vi a usted que ni me quería saludar. Hermano, ¿por qué no me quiere saludar? Abráceme, yo soy su hermana en Cristo, ¿verdad? Resolvamos todos los asuntos, hermanos. Resolvemos. Yo estoy diciendo cosas triviales, pero ustedes saben que hay cosas difíciles que se dan en la familia, en los vecinos, en los compañeros de estudio, en todos esos lugares. No las debemos dejar pasar pensando que no es importante, porque más adelante nos afectarán por no haberlas resuelto. En otras ocasiones, el dolor es más profundo, causado por una pérdida que marca nuestra alma, una decepción que desgarra nuestro corazón. Los chicos se desgarran el corazón a cada rato, ¿verdad? ¿Les pasa o no les pasa? Sí les pasa, ¿verdad? Ya me perdí por estar... que desgarra nuestro corazón. Estas heridas parecen demasiado grandes y complejas para sanarlas, así que elegimos ignorarlas. ¿Sí? Decimos, el tiempo lo va a sanar. Tal vez su corazón está desgarrado, tal vez su corazón está triste. No, pero yo soy hijo de Dios, soy fuerte y soy maduro, así que más adelante ahí se va a arreglar. Si usted es hijo de Dios, usted es fuerte y usted es maduro, vaya y resuelva ese problema que tiene con esa persona. Pero no lo deje sin resolver, porque dice, no, pero es que eso es muy grande. Esto es demasiado fuerte. ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a resolver? Resuélvalo, mi amado. Resuélvalo, porque es importante. No podemos ignorar fingiendo que con el tiempo va a desaparecer. Y olvidémonos que el tiempo por sí solo no sana lo que no llevamos ante el Señor. Amados, mire, olvide ese refrán. A ver, prométame que va a olvidar ese refrán.
El tiempo no resuelve las cosas. El tiempo resuelve las cosas si nosotros las llevamos delante del Señor. Si nosotros nos ocupamos de esas cosas y se las presentamos al Señor y las arreglamos con la persona con quien tenemos el problema, entonces ahí sí se resuelve. Pero nosotros no podemos ignorar los malos entendidos. Los malos entendidos en nuestro corazón lo único que va a hacer es que se acumule el dolor. ¿Usted ha visto gente con una cara llena de dolor? Sí, yo le he visto. Nosotros no podemos hacerlo de esa manera, hermanos, porque Satanás se va a aprovechar. Muchas veces estamos cargando muchos pesos. Tenemos peso en nuestra espalda a causa de todas estas situaciones. Hay enfermedades a causa de estar guardando dolor también. Cada vez se hace más difícil poderlo soportar, así que nosotros debemos saber que Satanás, de manera sutil y casi sin saberlo, él estará trabajando para que nosotros nos sintamos cada vez más pesados, más cargados, más llenos de dolor, más llenos de resentimiento, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber que de manera sutil y casi imperceptible es como Satanás trabaja en nuestras vidas. Dice Salmo 147:3, dice: sana a los de corazón quebrantados y venda sus heridas. Esto lo hace Dios, no lo hace el tiempo, lo hace Dios. Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y mire que dice también Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Adelante, Fran. Buenas noches, iglesia. Quería compartir algo mientras estaba escuchando este tema del perdón y de buscar una resolución, ¿verdad? Cuando hay una ofensa. Creo que es importante también tomar en cuenta que no siempre vamos a encontrar las palabras que andamos buscando cuando estamos buscando una resolución, ¿verdad? De una ofensa. Idealmente, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, claramente tenemos que tener la humildad para pedir perdón. Pero hay ocasiones donde tal vez estas heridas vienen de otros lugares, otras personas que tal vez no nos pueden dar el perdón que quisiéramos escuchar, o en ocasiones las personas ya no están con nosotros y nos hirieron y hablamos de ese peso que anda en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos hace sentir pesados, y la persona ya no está, ni siquiera no es parte de nuestra vida, y no podemos ir y buscar esa resolución. Entonces, creo que es importante sí tomar en cuenta de que no podemos tomar una actitud pasiva y pensar que el tiempo mágicamente va a ser un trabajo solo. Eso es algo pasivo. No va a suceder nada. De hecho, más bien estas cosas tienden a escalar, a convertirse como en una pequeñita bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande en nuestras vidas, y después estas heridas están en todo lo que hacemos. Lo proyectamos en todas nuestras relaciones, en la forma en la que nos comportamos, en la forma muchas veces hasta en la que nos relacionamos con Dios. Claro. Están estas heridas, y no podemos tomar esa actitud pasiva de decir el tiempo va a sanar esto. Tenemos que tomar una actitud más proactiva, y si no está esta persona o no podemos tener esta conversación con esta persona, tal vez no quiere hablar, no quiere tocarlo, no quiere admitir el error, no quiere admitir la herida, nosotros tenemos a alguien más importante, a alguien que lo ve todo, que es el juez y Señor de todo, y podemos ir a ese trono de gracia y buscar esa resolución con Él y encontrar esa sanidad con Él. Claro. Entonces, tomar en cuenta eso, porque
nos podemos llenar de una lista infinita de todas las ofensas que nos han hecho, y realmente que la palabra no nos manda a exigir perdón, nos manda a perdonar, porque somos perdonados. Así es. Entonces perdonamos y claro, no a lo ciego, ¿verdad? Sin reconocer lo que la herida puede representar en nuestra vida. Tenemos que reconocerlo, pero activamente también nosotros reconocer que nosotros hemos fallado y le hemos fallado a Dios, y en esa posición de humildad traer ese perdón a nuestra vida y buscar esa resolución a través del Espíritu Santo. Sí, Solamente. Gracias. muchas gracias por la aportación, Fran. Es cierto. Ese ángulo también hay que verlo. Adelante, Cesarito. Añado a lo que mi hermano Fran dice, la Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y ahí el término verán está en presente. O sea, lo vamos a ver en lo cotidiano cuando tenemos un corazón limpio y libre de heridas, libre de preceptos o de cualquier interpretación que tengamos en nuestra vida. Hermanos, y Dilcia bien lo decía, que nosotros fortalecemos nuestro cuerpo con vitaminas, con ejercicio y tantas cosas, que sí está bien hacerlo, pero tenemos que fortalecer el espíritu también para que ya no nos dejemos herir por cualquier cosa. Es nuestra responsabilidad también. Claro. El hecho de que llegue algo a nuestra vida, ahí nomás tenemos que limpiar nuestro corazón. Exacto. Yo le digo a mis hijos, nuestra vida es como el parabrisas, el vidrio del carro, ¿verdad? Cae algo, pone uno el parabrisas y ahí limpia. Así tiene que ser nuestra vida, porque el evangelio es de contacto, el evangelio es de riesgos. Esta convivencia es de riesgos. Estamos expuestos a tener situaciones complicadas, pero en medio de esa complejidad, ¿verdad? Del evangelio, es ahí nuestra responsabilidad. Y esto es día a día. Miren, es hermoso cuando fortalecemos nuestro espíritu en una comunión con el Señor. Ahí pasan cosas hermosas cuando doblamos rodillas, cuando abrimos la Escritura y tenemos esa comunión con el Señor. De verdad que estas cosas son más fáciles superarlas. Claro. No tenemos que esperar 2 años. De hecho, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ahí está el versículo clave, pues. O sea, limpiemos nuestro corazón de cualquier situación difícil. Porque la gente en la calle nos puede decir cosas, ¿verdad? Y si nos dicen, seguro usted va conduciendo y pasa alguien que trabaja en el transporte o un chofer y ya lo insultó, entonces usted dice, saber quién es. Pero cuando son palabras de un hermano cercano, de una autoridad, de alguien que está con nosotros, como que esas situaciones tienden a dañarnos más. Pero es aquí donde tenemos que ser maduros en el Señor y tomar nuestra responsabilidad, como lo decía Fran, de decir, no, aquí esta situación yo la dejo aquí. Sí, aquí la dejo, aquí queda. O sea, limpiemos nuestro corazón, y eso solo se logra en esa constante comunión con el Señor. Ahí se termina todo. Entonces no podemos dejar que una situación que nos dañó hoy siga para mañana. Claro. No, la Biblia lo vuelvo a repetir, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es ya. Y nosotros somos maduros, hombre, ya tenemos tiempo de andar caminando en esta cuestión. No seamos débiles de conciencia, que cualquier cosita, es que no, yo vi al pastor Amílcar en el mall y no me quiso hablar y ya me resentí. No, hombre, el hombre anda ocupado, no lo vio. O sea, interprete que él no lo vio, y como anda el corazón limpio, andamos el corazón limpio, entonces no, el pastor Amílcar andaba ocupado. Claro. O sea, andaba con la mente puesta en algo, entonces no me vio, entonces voy yo y lo saludo. Eso es andar un corazón limpio. Exacto. Entonces, para que vivamos así, esa es nuestra responsabilidad, porque hay momentos que no nos damos cuenta. Algunos dañamos sin darnos cuenta. Sí, dañamos sin darnos cuenta. Entonces uno pues es ahí donde toma y no malinterpreta las cosas, hermanos, porque miren, si hay un haber feo, algo que no construye, es que siempre interpretamos. Es que me dijo esto. Ajá. E interpretamos las palabras de nuestro hermano de una forma negativa.
Claro. Y nuestro hermano nunca quiso decirnos algo negativo. Pero como somos pelis para interpretar, ¿verdad?, las cosas, no, es que él dijo esto por mí. No, hombre, ya no podemos estar así. No, hombre, mi hermano dijo esto, fue para ayudarme, para bendecirme. Bendiciones, hermanos. Gracias, César, por la aportación. Muchas gracias. Solo lo Adelante, Jamie. Buenas noches. Yo solamente podría agregar algo así como dice por allí, que no hay nada en la tierra que el cielo no pueda resolver, ¿verdad? Y yo creo que cuando estamos pasando por esas circunstancias, no le podemos llamar a otra cosa que cuando nosotros no perdonamos o hay una sanidad, el Señor le conoce como pecado, ¿verdad? Claro. Y lo que el Señor quiere es que nosotros, en primer lugar, reconozcamos que hay un pecado. Pero el enemigo, de manera muy sutil, va a querer venir y tergiversar, ¿verdad? Ponerle adorno a eso. No, vos sos la ofendida, a vos te trataron mal, fuiste vos la que tal vez guardaste silencio. Pero es allí donde nosotros debemos de reconocer que cuando nosotros no perdonamos, el Señor no perdona. Y el Señor es claro, ¿verdad? Entonces lo primero que nosotros debemos de hacer es reconocer. Y la Biblia dice que cuando nosotros reconocemos que hay un pecado, que lo confesemos. Así como cuando nosotros decimos, bueno, Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador, hay una confesión, yo lo expongo, yo lo saco a la luz. Entonces, ¿qué mejor que acudir al Padre cuando nosotros tenemos esas circunstancias que sabemos que no han sanado? Exponerlas, ¿verdad? Y luego también podríamos hablarlo con el hermano, ¿verdad? Porque cuando nosotros confesamos, hay libertad. Claro. Y el Señor lo que quiere es que seamos hijos, que caminemos en esa libertad y en esa victoria que Él ya nos dio. Así Amén. es. Sí, muchas gracias. Gracias por todas las aportaciones, porque nos han enriquecido mucho. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es hermoso el Señor. El título de esta enseñanza es Sanando las heridas, no el dolor de las heridas. Amados, no se sanan las heridas con una terapia extensiva, no se sanan las heridas con una serie de consejerías. Amados, no es la forma de sanar las heridas. Las heridas, el único que las puede sanar es Cristo. Es Cristo. Nosotros podemos tener una terapia, 2 terapias, una sesión, 5 sesiones, 100 sesiones. Y si usted no decide entregar ese dolor, esa falta de perdón, esa crisis, no la decide entregar al Señor, así estemos teniendo 1000 sesiones, no va a pasar nada. Eso es algo que lo tenemos que decidir nosotros personalmente delante del Señor. Delante del Señor, ¿verdad? Hay casos, como muy bien lo decía Frank, y es de que las personas quizás ya no van a estar. Y eso nosotros tenemos que llevarlo delante del Señor y arreglarlo con el Señor y ya estuvo. Pero si la persona está presente, mis amados, sí les recomiendo que puedan hablar con la persona también, ¿verdad? ¿Estamos en acuerdo? Muy bien, vamos a concluir entonces. Todas estas situaciones de las cuales hemos hablado son una realidad en nuestra vida, ¿sí o no? Todos en algún momento hemos pasado por algo difícil. Son una realidad en nuestra vida y en algún momento hemos pasado por alguna de ellas. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios ha tenido cuidado al darnos la salida por medio de su Hijo Jesucristo. Quiero que escuche bien esta parte, mi amado. Dios
ha tenido cuidado al darnos la salida por medio de Jesucristo. No nos va a dar la salida. Él ya nos dio la salida. No estamos esperando que Dios nos dé la salida en algún momento. En algún momento el Señor me va a permitir perdonar. Señor, ayúdame por favor a perdonar. Señor, que yo sea perdonador. ¿Esa no es una oración que escucha el Señor? No es una oración que escucha el Señor. Porque el Señor ya te dio a ti, iglesia, y ya me dio a mí la capacidad de perdonar. No esté pidiendo lo que usted ya tiene. Está como que yo empiece ahorita y le diga a los de sonido, por favor, denme el micrófono para predicar. Muchachos, denme el micrófono para predicar. ¿Qué van a decir los muchachos de sonido? Señora, ¿y usted se volvió loquita? ¿Verdad? Así me van a decir. A veces le estamos pidiendo cosas al Señor que Él ya nos las dio. Dejemos de estar pidiendo cosas que ya Dios nos las dio. Estamos crecidos. Yo miré que Amílcar responsablemente el domingo, antes de predicar, él dijo, ¿quién tiene aquí 5 años de estar aquí? Y habían unos de 20, otros de 30, otros de 40, otros que tenemos 50, de estar en el Señor. Así que estamos grandecitos. ¿Estamos grandecitos? Bueno, yo quiero corroborar con usted. Yo quiero demostrarle a usted que Dios ya le dio la salida para que sus heridas sean sanadas. Y para ello vamos a leer los siguientes versículos que con esto vamos a concluir. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitan mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quién? Permitime un ratitico. ¿Quién es ese varón? ¿Quién padeció todo esto? ¿Quién sufrió todo esto? Él lo hizo. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no lo suframos. Amén. Vamos al siguiente. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Vamos a leer el siguiente. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bendito Padre eterno, Dios maravilloso, Dios bueno, Dios excelso, Dios que tiene cuidado de todas las cosas, la provisión eterna en nuestras vidas, el que proveyó para nosotros todo cuanto nosotros necesitábamos para vivir en esta tierra. Ya no estemos llorando, ya no estemos nosotros quejándonos, ya no estemos nosotros sufriendo porque no podemos perdonar, ya no estemos sufriendo porque alguien nos hizo una mala mirada, ya no estemos sufriendo porque perdimos algo muy valioso. Lo más valioso y lo más grandioso y lo más potentoso que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Ese varón de dolores, ese varón que sufrió en la cruz, el que fue humillado
para que nosotros podamos vivir en libertad hoy. Él sufrió para que nosotros hoy podamos estar aquí alabando y glorificando, llenos de paz, llenos de contentamiento, llenos de gozo. Él lo hizo por nosotros. No es una sesión de consejería, no es una terapia con el psicólogo, no es unas 1000 consejerías para ser sanados. No, mis amados, es Cristo en la cruz del Calvario quien padeció y quien fue suficiente, quien sufrió, para que nosotros hoy podamos estar presentes delante de Dios, alabando y glorificando su nombre, aún y cuando hay dolor en el corazón, aún y cuando hayan situaciones difíciles, aún y cuando hayan crisis, nosotros podemos alabar y glorificar al Dios eterno, porque Cristo lo hizo por nosotros y a favor de nosotros.